Andrés Escobar, gerente de la empresa Metro de Bogotá, bienvenido a Despierta Bogotá, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenos días para todos. Bueno, ¿qué es ese corredor integral de transporte sostenible? Bueno, comencemos por decirle a la audiencia que el Metro Bogotá no solo se preocupa por el tema de movilidad, sino por el tema de la renovación urbana. Y todo el corredor va a sufrir una renovación, no solo la avenida Caracas, también la 1 de Mayo y la Villavicencio. Y esto es porque las buenas prácticas y los buenos ejemplos en el mundo muestran que la llegada de un metro tiene que estar acompañada de transformaciones urbanas porque si no se puede dañar la ciudad. Y la razón es muy sencilla. En las estaciones del metro va a comenzar a llegar mucha gente. Incluso en algún par de ellas se espera que puedan llegar más de 60.000, cerca de 70.000 personas en un día. De manera que hay que pensar en la gente en todo su recorrido. No solo en el momento preciso que se sube al metro, sino en el momento y en el recorrido de aproximación a la estación, claro, o a la tarde cuando llega a la estación y va hacia su casa. Porque si no, pues no solo las personas no van a lograr pues, su propósito de tener un viaje cómodo y que le ahorre tiempo, sino que las ciudades se pueden dañar. Las ciudades a veces en estas circunstancias, cuando no se mide la afluencia de personas que va a llegar, entonces lo que empieza es a haber proliferación de comercios, de transformaciones irregulares de las viviendas en comercios, desorden, inseguridad. Entonces por esa razón estamos orientados en ese sentido. Después de ese anuncio, inmediatamente se empezaron a escuchar críticas frente a los diseños que había frente a esa posibilidad. La gente del Consejo dijo, los diseños evidentemente no estaban toda vez que no sabíamos que la iban a peatonalizar. Es cierto, esta fue una ocurrencia que se adelantó el alcalde, que no se le había informado a nadie. No, los diseños de hecho están colgados en internet desde agosto del año pasado y los han consultado muchísimas personas, entre ellos las firmas que están participando en el proceso de selección. Y la novedad, digamos, el alcalde del Día Sin Carro, en el contexto del Día Sin Carro, quiso contarle a los bogotanos que eso es parte del esfuerzo que está haciendo la ciudad para darle privilegio al peatón y a la bicicleta, porque en realidad el espacio de la avenida Caracas, que es un espacio escaso, se va a distribuir de una manera diferente, donde la prioridad va a ser facilitarle la llegada a la gente a las estaciones, con nuevos andenes mucho más amplios que los que hoy tiene la Caracas y con unos carriles de ciclorrutas muy amplios en donde los carros solo pueden circular por excepción. Sí. Los vehículos para entrar allí pues no van a tener interés de entrar, sino quienes van cerca, ahí mismo en la Caracas, o son proveedores, furgonetas, o viven allí o trabajan allí, porque la Caracas no va a facilitar la continuidad, va a ser un tráfico lento, un tráfico pacificado. Perfecto. Si tiene usted preguntas a nuestros televidentes del Facebook Live, la pueden hacer. Carolina Oliver está pendiente de todas sus inquietudes. Manuel iba a preguntar algo. Sí, señor. Doctor Andrés, en este caso, cuando se habla de una peatonalización o de un transporte sostenible en la Caracas, hay mucha gente que tiene dudas y dice, ¿por qué no se dedican mejor a construir el metro y luego viene digamos, la recuperación urbanística de la Caracas, que ha estado muy golpeada desde que se construyó la primera troncal de Transmilenio? Bueno, comencemos por corregir, Manuel, que la avenida Caracas ha estado muy golpeada y se ha deteriorado mucho, pero no desde que comenzó Transmilenio. Desde mucho antes, recordemos el proyecto de troncal de Andrés Pastrana y otros intentos que se hicieron para canalizar la gran demanda de pasajeros que tiene esa avenida desde hace muchos años. Eso ha generado un ambiente que no es el mejor, no es apacible, y estamos en vías de volver, de recuperar ese ambiente apacible de la avenida Caracas, con más espacio para el peatón, para la bicicleta, con más verde, e invitando a la gente a que lo use. ¿De qué manera? Nuestras estaciones del metro, donde esperamos que llegue mucha gente todos los días, van a tener cicloparqueaderos. Es un cambio de fondo, un cambio hacia la sostenibilidad, porque el metro, que es eléctrico, va a mover el 70% de las personas. Transmilenio, que viene con una flota de última generación que contamina 90% menos de la que hoy vemos circulando por esa avenida Caracas, también llega
con una renovación a mejorar la parte ambiental. Y ni se diga, la cantidad de bicicletas y peatones es lo que le van a dar ese carácter nuevo a esa avenida, ese carácter renovado. Y terminemos diciendo que todo eso va a ir de la mano con el metro, no va a ser antes ni después, se va a desarrollar simultáneamente con el metro para que cuando llegue el momento de la inauguración los ciudadanos encuentren todo ese entorno amable para llegar a las estaciones, no en carro, no en taxi, no en moto, no, a pie y en bicicleta. Alfonso Prada, quería hacer una pregunta. Entre otras cosas, doctor Prada, usted hizo parte del gobierno cuando se reunieron con precisamente la alcaldía para determinar los estudios generales del metro, ¿no? No, demasiadas reuniones tuvimos con el doctor Andrés, con el alcalde Peñalosa, el secretario de Hacienda, la secretaria de Hacienda, etcétera, porque había que además, no se imagina detrás de estas decisiones económicas todo lo que hay que hacer COMPES, hay que hacer CONFIS, hay que lograr efectivamente garantías nacionales, internacionales, hay que ir revisando simultáneamente todos los aspectos técnicos del metro, porque además tiene que ser compartido por el Ministerio de Transporte, el Departamento de Planeación, el Ministerio de Hacienda. Detrás de esta labor que gerencia Andrés Escobar es realmente... Nadie se imagina la magnitud de trabajo y de miles de personas. Bueno, yo me declaro pues hincha de esta versión de trabajar el metro al lado del fortalecimiento del peatón. Me encanta, creo que es una visión moderna, etcétera, pero ese anuncio del alcalde que se da en la semana pasada, pues generó inmediatamente comentarios en la opinión pública en torno a que si la avenida Caracas es un eje que conecta Usme con la salida de Bogotá en la autopista norte, casi que conecta a Villavicencio con Tunja, pues ¿por dónde van a ser los corredores que resistan la salida de los vehículos particulares? ¿Por dónde se va a mover esta conexión de la ciudad? Y lo segundo es, ¿cuándo se adjudica el metro y cuándo comienzan las obras del metro? Bueno, recordemos que la renovación urbana va en el tramo que va el metro y con precisión va a ser de la calle 28 a la calle 77, donde va a transformarse y en relación con el vehículo, con el automóvil particular, va a pasar de 2 carriles que hoy tenemos, que mueven muy pocas personas, hay que verlo. Bueno, todos los que circulamos por ahí vemos que es una vía muy lenta y las estadísticas son 1.400 vehículos cada hora, 2.000 personas cada hora. Eso no es mayor movilización, es muy poquito, es casi lo mismo que circulan en una ciclorruta cargada en la ciudad, cuando en el Transmilenio circulan 50.000 personas y en el metro van a poder circular 72.000. Es decir, hoy circulan muy pocas personas por la Caracas, personas. Se ve congestión, pero son vehículos, casi todos con una persona o 2 personas máximo. De manera que en el futuro el servicio de la avenida va a estar más orientado o suplido por el metro, por Transmilenio y por la bicicleta, es lo que queremos. Y entre la 28 y la 77 va a haber esas restricciones, pero de la 28 hacia el sur, que la Caracas tiene un carácter totalmente distinto, porque es prácticamente la única vía vehicular que viene de Usme, ahí se va a conservar su perfil. Es más fácil además porque es un poco más ancho y entonces ahí continuará existiendo el metro desde la 1 hasta la 28, Transmilenio, que ya existe, pero va a mejorar, y además 2 carriles vehiculares. Lo mismo pasa en la autopista norte. La autopista norte, de los héroes hacia el norte, la capacidad va a ser la misma y va a seguir cumpliendo esa función de integración regional. Sí. Respecto a las fechas, doctor Alfonso, sí, contémosle, recordémosle a la audiencia que el proceso de selección comenzó el 6 de agosto del año pasado, faltando un día para terminar la administración Santos. Pudimos abrir el proceso de selección internacional de la mano de la banca multilateral. Aquí estuvieron los delegados del Banco Mundial, del BID y del Banco Europeo. Y todo eso sucedió el 6 de agosto porque ya nos habían aprobado los créditos en los directorios, en las instancias máximas de los bancos multilaterales, donde estuvimos trabajando por cerca de 9 meses, mostrando el proyecto, mostrando sus características y pasamos todos los exámenes técnicos, legales y financieros. Bueno, el 6 de agosto comenzó, repito, y ahora este mes de febrero termina esa primera etapa, la precalificación.
que podemos usar el lenguaje futbolístico, se parece algo así como a las eliminatorias. Allí muchas compañías del mundo están reuniendo credenciales, acreditaciones, formularios firmados por sus gobiernos, por sus contratantes, donde muestran cuál es su experiencia y cuáles son sus ejecuciones también en términos legales y financieras. Todas esas reglas que ya han sido fijadas y ya han sido pues, divulgadas profusamente en muchos eventos, incluso por fuera de Colombia, con el apoyo de la banca multilateral, se comienzan a chequear ahora en febrero. En febrero terminan de llegar los paquetes de información traducidos al español, debidamente legalizados, apostillados, y de ahí va a salir la lista de clasificados. Esa lista de clasificados es la que pasa a la final, a la última etapa, que comienza en marzo y va hasta septiembre, incluyendo la presentación de las ofertas y las evaluaciones. Sí. De manera que esperamos en septiembre 20 ya conocer quién fue el ganador, cuál fue el grupo de empresas que no solo pasó la primera etapa, sino que presentó la propuesta económica, la más barata, la mejor para la ciudad. Queremos agradecerles a nuestros televidentes que en este momento Canal Capital, pues con este programa, en este momento es Tendencia en Bogotá. Muchísimas gracias. Ahí estamos recibiendo sus mensajes. Por supuesto, pues expresados bien. Los que son a mí, los estoy atendiendo para echarlos a la basura en mi Twitter personal, que no los estoy leyendo. Infortunadamente no he tenido tiempo de bloquearlos porque no los estoy leyendo. Pero con mucho gusto me pueden escribir a Mauro Arroyave, @Mauro Arroyave. Ahí estoy botando a la basura. Pero no, pero hay gente que nos está escribiendo y dice, qué buenas los invitados de hoy. No, están buenos. Bueno. Están buenos, sí, claro. Pero esto de vivo es Canal Capital, ahí nos están. Ahí se hace retweet. Ahí, exactamente. No basura. Oye, déjeme hacer una pregunta al doctor Andrés. Claro. Es que, doctor Andrés, usted está hablando de la selección. Más o menos, ¿cuántas empresas se podrían seleccionar y esas estarían listas en marzo? Y de ahí el proceso que viene es escoger ya la ganadora, simplemente. Así es. En esta primera etapa esperamos que llegue un número plural, ojalá de 3, 4, 5, ojalá más, pero las expectativas son alrededor de esos números porque en el mundo no hay muchas compañías que construyan metros, son muy pocas, son muy grandes, casi todas son de los países más desarrollados, de manera que eso es la estadística. Lo que se observa en este tipo de procesos es que participan un grupo de 3, 4 compañías de diferentes países y entre otras apoyadas por sus países que las financian con créditos cómodos para que puedan ser muy competitivas en estas ocasiones, como la de Bogotá. Y sí, esas que pasan en esta primera etapa son las que entran después a la final, en donde la competencia va a ser, ahí sí, económica. La más barata es la mejor para todos, porque ya ha sido chequeada que la compañía o el grupo de compañías cumple con las expectativas, o mejor, con las reglas mínimas para poder pasar a esa última etapa. Como decía Mauricio, somos a esta hora tendencia y surgen muchas inquietudes de nuestros televidentes, positivas, negativas, y en este caso hay una de seguridad, doctor Escobar. Andrés Felipe Fandiño le dice, buenos días, ¿han pensado en la inseguridad que se genera al tener vigas de una altura considerable donde el tráfico será más lento y nos van a mandar en bicicleta y a pie? ¿Han visto los metros elevados en distintas partes del mundo cuando cruzan por el centro de la ciudad? Sí. Tenemos un ejemplo muy cercano que es Medellín, un metro elevado, del cual además todos los antioqueños están orgullosísimos. Toda la vida, hoy es la compañía más querida en Medellín, el metro de Medellín. Y bueno, de los 20 y pico kilómetros que tiene la línea A, allá se aprendió. Hay unos tramos que quedaron en el tratamiento del espacio público, no quedaron bien, y ahora el alcalde Federico Gutiérrez está terminando de hacer unas renovaciones urbanas en la parte baja que justamente lo que buscan es volver esas zonas amables, con verde, con peatonalidad. Allá por el clima también le ponen agüita, en fin, pero es un reto que nosotros de antemano sabemos que tenemos, y es arreglar todo el espacio público en la parte, en el corredor de donde va el metro, y no solo en la parte de abajo. Recordemos, el corredor de la Caracas, la Villavicencio, la 1 de Mayo, tienen de ancho 40 a 46 metros, y el viaducto tiene de ancho 9 metros y va elevado, de manera que el efecto es mínimo
y se pueda aprovechar positivamente, como lo han hecho en muchos tramos de Medellín y en muchos tramos, en muchos metros de otras partes del mundo, que hemos podido, por fortuna, aprender de ellos. Pues, doctor Andrés Escobar, gerente del Metro, muchísimas gracias por estas aclaraciones importantes aquí en Despierta Bogotá. Bienvenido, ya sabe, este es el nuevo esquema, el nuevo formato de Canal Capital. Y pues está usted bienvenido, sabe aquí que los micrófonos están abiertos para acompañarnos. Muchas gracias, buen día para todos.